Uno, dos, tres, cuatro, ¿sí? Muy bien, entonces comenzamos esta última reflexión, las campanas de la buena conciencia. Pedimos al Espíritu Santo nos ayude. Y les voy a leer del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, desde el versículo 16. ¿Cómo recibir y transmitir la enseñanza de Jesús? Nadie enciende una lámpara y la tapa con una vasija o la pone debajo de un lecho, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no quede manifiesto, y nada secreto que no venga a ser conocido y descubierto. Mirad pues cómo oís, porque al que tenga se le dará, y al que no tenga, aún lo que crea tener se le quitará. Palabra de Dios. Pues yo pienso que uno de nuestros más grandes deseos cristianos es tener una buena conciencia, porque entendemos qué es la conciencia. Es más, si nosotros nos colocamos místicamente en un alma que ya sale del cuerpo, que no está en la carne, lo que queda de esa alma es la conciencia. Precisamente todos hemos escuchado de lo que significa una iluminación de la conciencia, y escuchamos que hay profecías que dicen que va a llegar un momento en que toda la humanidad tendrá una iluminación de conciencia. Durante mi experiencia mística con el Señor en la selva hace 25 años, que tuve mi primer éxtasis con Él estando secuestrado, lo primero que viví en el éxtasis fue la iluminación de mi conciencia. El Señor me mostró toda mi vida desde la infancia hasta los 47 años que tenía esa noche, y pude ver toda mi vida, que fue extremadamente doloroso, hasta el punto que yo sé que si uno vive una iluminación de conciencia estando despierto, así como estamos acá, se muere de dolor. Nadie lo resiste. Pero precisamente se vive en un éxtasis o se vive en la agonía. Todo ser humano en el momento de la muerte tiene una iluminación de conciencia. Es la justicia de Dios, porque el alma puede ver la plenitud de la verdad y entiende su vida perfectamente, y entiende a Dios, y entiende el mal. Por lo tanto, tiene la oportunidad de decidirse si no lo ha hecho, y muchas almas se salvan en la agonía. Por eso, una madre que le consultó, creo que fue al Padre Pío, sobre un hijo que se lanzó de un puente y se suicidó. Y el Padre Pío le contestó: no se preocupe, porque no sabemos lo que sucedió entre el puente y el agua, ¿no? Porque precisamente la agonía de esa persona fue en ese espacio, ¿no? Entonces hay que tener confianza en eso. Pero la conciencia para nosotros, obviamente que es algo intangible, algo que no podemos describir, pero sabemos que es algo que tiene la sabiduría. Porque conciencia, ser inconsciente es evitar la conciencia. Es como el error tan grande que hay en la interpretación de la palabra ignorancia. Hay personas que confunden la ignorancia con la inocencia, y resulta de que son dos cosas muy diferentes. Si uno es ignorante, es porque es consciente y no le importa lo que va a hacer, aunque conscientemente sabe que no lo debe hacer. Entonces lo que hace uno es ignorar la conciencia y se porta como un ignorante. Entonces, un ignorante no es un inocente. Ustedes saben que el lenguaje común de la gente considera que el ignorante es inocente. Es que son ignorantes, es que no entienden.
Pues sí, pero eso no quiere decir que son inocentes, ¿no? O sea, ante Dios lo que nos juzga es la conciencia. Así de que es demasiado importante que nosotros tengamos una afinidad profunda, meticulosa con nuestra conciencia. Por eso esta reflexión se llama las campanas. Ustedes saben que siempre la conciencia suena la campana cuando está en peligro, cuando vamos por donde no es. Se escucha la campana ahí mismo. Hay una alarma, siempre hay una alarma. Y hablábamos en la reflexión pasada de la pereza espiritual, lo grave que es. La pereza espiritual lo adormece a uno en el pecado y uno se acostumbra a pecar y sabe que está mal y la conciencia lo llama y las campanas suenan, pero usted sigue deslizándose en esa pereza, en ese pecado y no quiere cambiar, no quiere salir de eso. Entonces, una de las necesidades más grandes que tenemos nosotros como personas espirituales es asegurarnos que aprendamos a escuchar la conciencia. El ángel guardián nos habla y se manifiesta a través de la conciencia, porque es el mismo Espíritu Santo que viaja con nosotros en cada instante y se manifiesta a través del ángel para dictarnos conciencia. O sea, es nuestra guía, para que nosotros tengamos claridad sobre la voz de nuestra conciencia. Tenemos que tener obediencia, obviamente, ¿no? Es como, hay gente que dice, es que a mi esposo le hicieron brujería. La respuesta es, la brujería existe, es verdad, las brujas existen, es verdad, pero cuando somos fieles a Dios, ni el veneno nos entra. Así de que nadie le puede hacer brujería a nadie si uno está en paz con Dios, porque ya hubiesen acabado con la iglesia, entonces la gente buena ya se hubiera desaparecido si la brujería fuera tan poderosa, ¿no? No entra. Pero si uno está en pecado mortal, si ese esposo es adúltero, si tiene por ahí una mujer que le haga brujería porque es amante de él, pues claro que le entra. Y seguramente se lo lleva embobado y quién sabe qué pasa, pero eso es el pecado, ¿no? Entonces, de la misma manera debemos entender que siempre están esas dos caras, de la oscuridad, de la luz, el bien y el mal. Y en todo lo que hacemos tenemos esa opción de caminar hacia el bien o caminar hacia el mal, en todo. Y por eso las campanas de la conciencia se hacen más firmes entre más permanezcamos en obediencia. Una de las fuerzas más importantes para tener una conciencia clara y despierta es la comunión, la Eucaristía. Y obviamente que sabemos esto. Si hablamos en términos sacramentales, cada vez que decimos la comunión es el alimento más importante de nuestra vida cristiana, pero eso quiere decir que tuvimos una buena confesión. Lo que pasa es que no hay necesidad de estar repitiendo eso, porque entendemos que si llegamos a la Eucaristía es porque pasamos por la confesión y esa confesión tiene que haber sido extraordinaria. ¿Cuál es una confesión o qué es una confesión extraordinaria? Pues un acto de contrición perfecto, como pide la Iglesia, que es uno llegar a confesarse convencido de lo malo que es haber pecado y sentir el dolor por eso. Es importante tener eso claro. Una vez que uno tenga eso claro, tiene una buena confesión y por lo tanto la Eucaristía alimenta esa alma extraordinariamente, porque esa alma está ávida de Dios, está arrepentida y tiene esa sed por el Señor, esa sed por serle fiel, esa sed por aprender a amarlo de verdad. Y entonces eso
nos da claridad de conciencia. La claridad de la conciencia quiere decir fortaleza. Es el espíritu de fortaleza, un don que recibimos con el bautismo porque es uno de los dones del Espíritu Santo. Fortaleza. Eso quiere decir yo tengo la capacidad de decirle no a lo que no debo hacer. No, porque tengo la fuerza. Entonces, esa es la campana. La campana es ese no, esa es una campana de la conciencia. Cuando yo siento esto no. Y sé que lo tengo que hacer con una fuerza porque todo me dice que sí. Sabemos que la fuerza que tiene la carne, la fuerza que tiene el pecado, la fuerza que tiene todos los atributos que se le da a lo que es placer, a todo lo que nos produce a nosotros un placer temporal, lo que nos produce a nosotros también ventajas temporales en todo sentido. A veces la comodidad, tantas cosas que hay en este mundo que nos hacen daño, y no porque vayamos a demonizar la comodidad. Yo no puedo venir aquí a satanizar el sofá de su casa, no, porque el sofá tiene un buen uso. Lo que pasa es que hay que usarlo bien. Eso es, porque son instrumentos. Todo el mundo material es un instrumento y uno tiene que usarlo bien. Y si lo usa bien, todo es bueno, porque Dios todo lo hizo bueno, solo que nosotros también debemos usarlo bien. Si es que Dios lo hizo bueno, yo también lo tengo que hacer bueno en la forma que lo trato. Y esto es como el ejemplo que yo siempre pongo es un cuchillo. Un cuchillo parte un pedazo de pan y el mismo cuchillo puede apuñalear a un ser humano y matarlo, pero no podríamos decir que el cuchillo es malo. Lo que es malo o puede ser malo es la mano que lo empuña para hacer mal con el cuchillo, pero no el cuchillo. Entonces, el mundo material es un instrumento, para bien o para mal. Y eso es lo que debemos tener claro con la conciencia. La conciencia nos ayuda a nosotros constantemente a tener una actitud determinante hacia el bien. Porque el trabajo nuestro es asegurarnos que siempre estemos caminando por el lado del bien. Ahora, uno tiene que tener algo muy claro y es esto. Cuando leemos el Génesis y se nos cuenta la historia de nuestra humanidad, nos damos cuenta de cosas muy tristes y muy difíciles, como es el pecado original y lo que sucede después del destierro. Nos encontramos nada menos que con Caín y nos encontramos con Dios hablando con Caín, con ese pecado, y nos encontramos con toda esta imperfección y malas tendencias. Entonces, ¿qué sucede? Que la advertencia que Dios le hace a nuestros primeros padres es no comer de esa fruta porque morirán. Entonces, no es que la fruta fuera veneno, lo que era veneno era la desobediencia, no la fruta. Pero entonces el diablo que convence a Eva que se coma esa fruta porque será como Dios. Y ahí entra el yo soy, cuando nosotros no somos, Dios es el único que es, y entra la muerte. Entonces, debemos estar conscientes de que por dentro de nosotros fluye la savia del bien y del mal. Por eso, nosotros sabemos que yo puedo estar aquí en este momento con una buena actitud, tengo un corazón que solo le interesa estar con Dios y escuchar cosas de Dios y buscar como esta salud espiritual que nos da las reflexiones de Dios, pero de repente se me vienen cosas malas a mi mente, a mi corazón, o sentimientos, o impulsos, o cosas que no son. Pues uno tiene que estar consciente que eso lo deja pasar, lo rechaza. Uno no tiene que pelear eso, pero sí tiene que dejarlo pasar, ignorarlo. Como decía Santa Teresa, que la mente es la loca de la casa, ¿no? Porque es verdad, en la mente nuestra pasa de todo, pero uno no puede ocuparse en eso. Tiene que con mucha disciplina
ignorar lo que no debe mantener y abrazar lo que debe. Y constantemente hacer eso. ¿Por qué tanta gente se enferma mentalmente? Porque se aferra a las cosas malas. Sí, por eso. Porque si se aferrara a las cosas buenas, ¿cómo se va a enfermar? Entonces, precisamente, la conciencia es la salud. La conciencia es nuestra salud. Porque la conciencia nos da paz en el corazón. Paz en la conciencia. ¿Sí? Como dicen, no hay mejor descanso que una conciencia en paz. ¿Sí? Es el mejor descanso que hay. Cuando uno ya vive una vida en la cual usted se acuesta y coloca esa cabeza sobre la almohada, si es que usa una, y usted se duerme en paz, su conciencia está bien. Claro está que tenemos que entender el mal y no equivocarnos. Un sicario puede ir y asesinar a una persona, regresa, cena y se acuesta en paz, ¿no? O sea, esa no es la paz de la que yo estoy hablando, porque ese es un corazón de piedra indiferente al amor que puede matar sin importarle. Y eso es lo que el pecado llega a hacer. El pecado llega a endurecernos y por eso hablábamos antes de que hay gente en la iglesia que vive en pecado mortal y no siente nada, no le importa, porque está endurecido y todo lo demás simplemente lo adapta a su manera. Es como la persona que está casada y es adúltera y se acostumbra a vivir así y no le importa, no le duele la traición en que vive y se acostumbra a vivir así. Y así es el pecado, siempre es así. Entonces, la paz de la que yo hablo de conciencia es una paz santa, porque San Pablo en un momento dado se dirige a una de las iglesias y dice: a los santos de Tesalónica, y se está dirigiendo a una de sus iglesias que él fundó. Y uno se pregunta cómo los llama santos, ¿por qué? Pero es que lo que él está haciendo es dándonos a nosotros a entender que todo el que camina buscando serle fiel a Dios, a pesar de su humanidad imperfecta, a pesar de sus luchas, camina por un sendero de santificación. Y por eso él se dirigía a ellos como a los santos, porque era gente que él había ungido, los había preparado, eran sus discípulos y sabía que caminaban con Dios. Entonces los llamaba los santos de Tesalónica, por ejemplo, y era gente que estaba caminando con Dios. Entonces, cuando nosotros caminamos con Dios, estamos caminando por un sendero de santificación. ¿Qué sucede cuando usted vive en la iglesia y usted practica su fe católica y usted es una persona que busca el bien en su vida y viene a confesarse y está pendiente de corregirse y está pendiente de enmendar su camino siempre y de reconocer sus errores, de reconocer qué es lo que le falta hacer para ser mejor, para crecer, todo eso? Ese es un camino de santificación. Y ahí el Espíritu Santo actúa en una forma extraordinaria porque el demonio nunca querrá que nosotros caminemos así, obviamente. El demonio tan solo tiene el poder que nosotros le damos. Por eso, cuando hay tentaciones, cuando hay confusión en nuestra mente o en nuestro corazón, nosotros tenemos la última palabra, porque yo puedo renunciar a las cosas que me agobian, renunciar a ellas. Ahora, hay situaciones en la vida que en muchos casos son irreversibles, como una enfermedad, un diagnóstico ya que sabemos que trae la muerte, porque es una llamada ya de Dios al final de la vida de una persona. Y también hay situaciones en la vida que no tienen cambio. Un divorcio a veces no tiene cambio. Muchas cosas que suceden en la vida de uno no tienen remedio. Hay que vivir con ellas así. Y todo esto
es parte de un caminar por este mundo y cuidarnos de que nada de lo que nos suceda en esta vida vaya a cambiar el paso que estamos dando con Dios, porque todo se convierte en una prueba. Si en una oportunidad me encontré una pareja muy joven que se acababa de casar, esto fue en California hace muchos años, y estaban muy contentos y tenían muchos planes. No los volví a ver hasta 5 años después. 5 años después me encontré solo al esposo y me contó la historia triste de cómo el matrimonio se les dañó, todo lo que pasó. La mujer ya vivía con otro, ya se había alejado de la iglesia, todo esto. Y resulta que lo que sucedió con esta pareja es que ellos, primero, pues obviamente no habían tenido una preparación prematrimonial como se debe hacer, que es lo que la iglesia nos enseña. Habían caminado en mucha desobediencia, muchas cosas. Había habido impureza en su relación prematrimonial. Habían habido una serie de elementos que no sostuvieron el matrimonio en el momento de la batalla de mantenerse fieles el uno al otro, de estar unidos en el amor de Dios. Y por lo tanto el demonio llegó y los separó. Entonces este joven me decía a mí, en la charla que él escuchó el día que me conoció, que fue cuando ellos vinieron a saludarme recién casados, en esta charla estaba hablando yo de la batalla entre el bien y el mal. Ese era el nombre de la charla. Y resulta que cuando salieron de la charla terminaron discutiendo entre los dos, porque no estaban de acuerdo en la forma que se presentó esa reflexión. Y de ahí en adelante empezaron a descubrir que habían unas diferencias entre los dos con la moral, con los valores, con todas estas cosas que se tenían que haber definido antes del matrimonio y no en el matrimonio, porque uno tiene que conocer con quién se casa y tiene que saber qué piensa el otro, y sobre todo en las cosas de Dios, en las cosas que tienen que ver con los valores, con todo lo que es ese edificio espiritual en el que estamos construidos o que estamos construyendo o que no hemos empezado a construir dependiendo de la persona. Pero sucede mucho que la gente se une, se hacen amistades, se hacen comunidades, se forman situaciones humanas sin preparación. Y eso trae consecuencia muy grave porque no hay conciencia. Y eso es lo que sucede, no hay conciencia, es inconsciente lo que se hace. Y eso es un peligro muy grande porque no se está escuchando la campana de la conciencia. Y miren ustedes que cuando somos niños, y estoy hablando de personas que tenemos la bendición tan grande de tener el Espíritu Santo, cuando somos niños, nosotros desde muy temprano en nuestra vida tenemos ya áreas de pecado muy latentes, ¿sí? Muy latentes. Y cuando entramos en la fe, porque ya nos dan la primera comunión, es la primera confesión, y luego nos dan el sacramento de la confirmación y vamos entrando en la vida sacramental, el hombre tiene que empezar a manejar eso que es latente en la vida de uno, porque des en cuenta que la batalla nuestra es contra los pecados capitales, contra esas 7 legiones de demonios, que son los 7 pecados capitales. Si usted regresa con cuidado a su infancia lo más que pueda, se dará cuenta que desde niño habían ciertos pecados capitales muy latentes, ahí fuertes. ¿Por qué? Pues miren, habría muchas formas de uno pensar por qué, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que están ahí y están activos y usted tiene que defenderse. Porque usted cuando encuentra una cucaracha en la cocina, usted no tiene que preguntarse nada más que limpiar la cocina, asegurarse que no vuelvan cucarachas porque tenía la cocina desasiada. Esa es la razón. Una cucaracha no viene a la cocina a caminar y a hacer nido y a poner huevos si usted no tenía suciedad en la cocina. Y de eso se trata, lo importante es limpiar. Entonces,
cuando uno se da cuenta desde la infancia que tenía tendencias a robar, a mentir, a impureza sexual, a violencia, a odiar, a ser vengativo, quién sabe cuántas cosas. Uno tiene que estar consciente de eso. La conciencia tiene que colocarse ahí y darse cuenta que esa es una batalla que uno tiene. Y tiene que concentrarse en ese objetivo y decir, aquí está la pereza, aquí está este demonio, yo tengo que combatirlo. Aquí está la impureza, aquí está la violencia, aquí está el resentimiento, el odio, todas estas, la pereza, tantos pecados así. Y uno tiene que centrarse en eso con conciencia y reconocerlo y darse cuenta que eso ha estado en la vida de uno, que ha caminado con uno y que además seguramente le ha causado grandes problemas. Yo no tenía conciencia sobre esas cosas hasta los 47 años que el Señor se me apareció. Y todos esos años yo los viví sin conciencia. Y si tenía conciencia, no la entendía, porque no la obedecía. No me importaba, me imagino. Pero una vez que esto sucede y la conciencia se me ilumina, pues es el principio de una batalla terrible, porque ya una persona a mi edad, cuando el Señor se me aparece para desarraigar todas las cosas malas que estaban llenas de raíces y que estaban arraigadas en mí como una selva de pecado, y empezar a sacar todo eso de mi corazón, de mi vida. Eso es una lucha muy grande, pero cuando yo empecé la lucha por limpiar todo eso, en un momento dado me sentí exhausto. Yo decía, ¿esto quién lo puede hacer? Esto es imposible, qué cosa tan horrible. Y estando un día en oración, me di cuenta con una claridad increíble de conciencia, porque eso fue con ayuda de mi ángel guardián, de conciencia, que no había que luchar para desarraigar el mal. El mal no se saca con luchas, el mal se saca con decisiones. Así se saca el mal. Uno no tiene que estar peleando contra un mal que tiene uno, que lo trae desde niño, sino que uno tiene que simplemente renunciar a él. Eso es lo que tiene que hacer. Usted tiene que arrodillarse y renunciar a eso, porque no hay otra lucha más grande que la conciencia en Dios. Usted coloca la conciencia en Dios, usted puede mover montañas, como dice Jesús. Y es verdad, yo lo he hecho. Yo no soy una persona perfecta ni santa, es lo que quiero ser, pero es un camino, pero de mucha batalla, porque pues esto es algo que exige mucho. Como dice San Pablo en un pasaje muy hermoso cuando dice, si quieres ir al estadio a correr en los Olímpicos, tienes que prepararte como un buen atleta, observando perfecta continencia, no como quien quiere ganar una corona perecedera, sino como quien busca una corona eterna. Pero se pueden imaginar, un atleta para ir a los Olímpicos tiene que prepararse arduamente. Ustedes ya saben las exigencias para que pueda ganar unos Olímpicos. Eso es extraordinario. Pero ¿se puede imaginar el esfuerzo que hay que hacer para ganarse la corona eterna, los Olímpicos de Dios, para ser ese atleta que llega al cielo? Se necesita entregar toda la vida y además atreverse a renunciar a el mal. Renunciar. Miren, Dios nos creó en un instante y todo lo de Dios es así. Es extraordinario, es un milagro, así. Pero igual es el cambio de vida, el cambio de nuestro corazón, es en un instante. Usted en un instante puede transformar su vida, en un instante. Usted puede simplemente renunciar al pecado, renunciar al mal. Yo tenía muchos vicios.
Y un señor, amigo mío, ya mayor que yo, tenía por lo menos 30 años más que yo, ya falleció. Cuando yo regresé de mi experiencia en la selva y estaba en California, en mi casa en Los Ángeles, este señor tenía en uno de los garajes de mi casa guardadas unas cosas de un trabajo que habíamos hecho de teatro hacía años atrás, y vino a recogerlos. Y yo le ayudé y él cargó su van que llevó para llevar sus cosas. Y ya cuando se iba a ir, él no sabía nada de que me habían secuestrado, hacía años no lo veía, nada. Y era un actor viejo ya, mayor, con muchos problemas de toda clase. Y entonces cuando se iba a ir, él me miró y me dijo, te noto muy diferente. Y yo dije, seguramente que sí, porque me han pasado muchas cosas. Entonces dijo él, parece que han sido cosas muy buenas, porque ese rostro no se lo gana uno con dinero, ¿no? Entonces yo lo miré a él y dije, ¿cómo hace él para saber? Debe pues la sabiduría de una persona sufrida y una persona que no era espiritual, no tenía ni religión, nada, ¿no? Era un hombre muy terrenal, muy cerebral, muy natural. Y entonces me dijo, cualquiera que sea lo que te ha sucedido, hazme un favor, siempre acuérdate de mí con cariño, eso sería suficiente. Y se fue. Y yo me acuerdo de eso porque cuando él iba hacia abajo, yo vivía como en una colina y podía ver su carro que bajaba desde mi casa hasta que desapareció. Y todo ese tiempo que él iba hacia abajo, yo estaba pensando en él con cariño, como él me pidió, y sentí una ternura increíble hacia él. No pasó mucho tiempo antes que se muriera él, porque él me dejó una tarjeta, porque él se enfermó gravemente, yo no supe, no éramos muy amigos, así cercanos, pero su hija me trajo la tarjeta. No mucho tiempo después había fallecido, pero yo entendí en eso acerca de la conciencia, ¿no? El momento perfecto, un momento perfecto. Ese señor me miró, y era un señor muy alto, me miró, y cuando me miró tuvo un momento perfecto, lo que se llama un momento perfecto. Su conciencia se iluminó, y él no entendió que vio, pero él lo tradujo en su lenguaje, y me pidió y me habló lo que su lenguaje le dio. Pero des en cuenta que cuando miramos eso con cuidado, nos damos cuenta que es la conciencia actuando en el amor. Y el amor siempre es perfecto, el amor actúa perfecto. Así sea una persona que no conozca a Dios, está actuando así. Porque el Espíritu se mueve en todos nosotros, el Espíritu fue el que nos creó. Y por lo tanto, en un momento de amor, ahí está el Señor. Así sea en el indígena, en la selva, donde sea, ahí está Dios. Y esto pues nos enseña a nosotros la responsabilidad tan grande que tenemos, ya que a nosotros se nos ha sido dado tanto, de asegurarnos que estos dones que hemos recibido los utilicemos verdaderamente como debemos, que es asegurarnos de ser conscientes siempre. Por eso hablaba yo antes de la Eucaristía y el estar en adoración al Santísimo, y ser responsable de asegurarse que usted está compenetrado con esa realidad de que Dios está en esa hostia, pero que es verdad, de que usted lo sabe en su corazón, que es una realidad. Y lo mismo cuando va a comulgar, y lo mismo cuando se va a confesar, saber que se está confesando es con Dios. El cura es simplemente un instrumento, pero usted le está hablando a Dios a través de ese cura. Y todo esto tiene que ser una realidad a la que nosotros nos elevamos. Como hablaba yo en la reflexión pasada, de que nosotros debemos elevarnos a la realidad espiritual de nuestra vida, porque es lo único que hace posible que nosotros nos construyamos en el Espíritu para que el día que termine esta travesía, esta vida, podamos elevarnos hacia Dios, porque ya tenemos por dónde subir, porque estamos construidos en Él. Es una construcción,
Es un edificio que vamos colocando ladrillo a ladrillo a medida que vamos viviendo. Pero dése en cuenta que para eso tiene que tener un ojo muy claro sobre lo que está haciendo, porque es posible que usted no haya construido mucho, y si usted muere así, pues el purgatorio es complicado, porque tiene que seguir construyendo hasta que termine. Pero la construcción la debemos hacer ahora. Este es el momento para construir, no después, porque cuando terminemos esta vida debemos estar construidos. Hay una forma natural para explicar esto. Ustedes saben que Jesús hablaba en parábolas, ¿no? Y siempre colocaba la creación con todos sus elementos como ejemplo para elevar al espíritu su palabra, para que pudiéramos uno elevarse por medio de lo natural. Pues en esto hay algo natural que nos ayuda, y es esto. Un niño gesta en el vientre de su madre 9 meses, es lo que la naturaleza nos da. Una madre que es buena y responsable aspira a que el niño nazca en el 9º mes, que no va a nacer prematuro, porque ya sabe que si el niño nace prematuro tiene problemas, ¿no? Y lo tienen que apoyar y ayudar, y claro, pues hay muchas formas de que el niño subsista bien, pero de todas maneras la madre quiere que sea normal, natural, que se dé como debe ser. Bueno, cuando Dios nos crea a nosotros, Dios sabe cuánto tiempo necesita nuestra alma en la carne para poder nacer al mundo espiritual y poder subsistir en el mundo espiritual, en los elementos del mundo espiritual. ¿Cuál es la preocupación de la madre con su bebé? Que el bebé pueda nacer al mundo natural y se pueda defender de los elementos del mundo natural, ¿sí? O sea, que nazca sano, que tenga todas sus defensas, todo. Sus pulmones han madurado, sus bronquios, todo, y el niño está fuerte. Pues ese es el alma también, igualito, no hay ninguna diferencia, solo que en el mundo espiritual. Nosotros necesitamos estar conscientes de lo importante que es que nuestra alma esté sana, porque no sabemos cuánto tiempo de gestación en la carne tiene nuestra alma, solo Dios sabe. Y en el tiempo que tenemos es cuando debemos tener esa alma sana. Miren ustedes que el diablo es un experto en robarnos el tiempo natural, no necesariamente el alma, porque por eso la palabra dice, no temas al que te puede matar el cuerpo, sino al que te puede llevar también el alma. Por eso nosotros debemos tener un cuidado extraordinario con nuestra salud física, mental y espiritual, porque hay que vigilarlas, porque es nuestra responsabilidad. Y esto tiene que ver con la gestación del alma. Ahora, por ejemplo, una persona puede terminar con su vida por irresponsable, por excesos, por abuso, por irresponsable, y sale prematuramente de su cuerpo. Ustedes saben qué pasa con un bebé prematuro. Lo ponen en una incubadora, ¿no es verdad? Algunos subsisten, otros no. Ahora, en el caso del alma, cuando un alma sale del cuerpo prematuramente, queda, si la misericordia de Dios le da vida eterna, queda en el purgatorio, que es lo equivalente a una incubadora. Ahí tiene que fortalecerse, continuar en el crecimiento que necesita para poder enfrentarse y sobrevivir en los elementos de la plenitud de la luz. Para entrar a la luz plena de Dios, tiene que estar en la plenitud de la salud espiritual. De lo contrario, no resiste la luz. Ustedes se dan cuenta que las almas del demonio son totalmente desnutridas y no resisten la luz. La luz las quema, no tienen fuerza para la luz. Nada, cero. Entonces todos nosotros necesitamos tener esa salud
espiritual para poder entrar al reino de Dios. Y es importante que eso esté claro. La conciencia es la que nos ilumina a nosotros, lo que tenemos que hacer para estar constantemente iluminándonos en el camino de la construcción de este edificio espiritual. Y este edificio espiritual se construye con la conciencia, con el conocimiento del bien y el mal, con el conocimiento del amor de Dios. Así se construye. ¿Cómo crece uno en Dios? Crece en el amor de Dios, que es el amor incondicional. Ustedes saben el descanso que uno siente cuando uno se atreve a perdonar a alguien que le ha hecho mucho daño a uno, o que no lo quiere a uno, o que le ha causado otros problemas, y es difícil de querer. Y sin embargo, un día se atreve a perdonar y se siente una liberación, se siente un descanso, porque ese no perdonar, ese no amar, ese no aceptar a una persona o rechazarla, detiene la sangre, te hace daño, hasta el punto que es tan grave eso que hay personas que se enferman por no perdonar, porque detienen la sangre y la dañan. Usted sabe que la sangre dañada daña las células y produce cáncer o produce otras enfermedades más graves por la falta de perdón, y está comprobado, así es. Por eso la necesidad tan grande que tenemos nosotros de que la conciencia esté clara. Una oración que debemos hacer siempre es pedirle a Dios una conciencia clara, pedirle a Dios eso, para que uno sepa qué es lo que tiene que hacer, qué tiene que cambiar, cómo debe hacer las cosas, siempre tener eso. Y la conciencia es la sabiduría de Dios. Por eso, lo primero que el demonio quiere pervertir es nuestra conciencia, porque lo que él hace con la conciencia, cuando la ensucia, es que perdemos la paz de Dios, el gozo de Dios, la esperanza de Dios, y ya no nos importa nada. Quedamos con un corazón de piedra. Por eso la indiferencia, el corazón de piedra, es la muerte del alma. Cuando nosotros tenemos un corazón indiferente, un corazón duro, tenemos una muerte espiritual. Es como un cadáver que se está arrastrando por este mundo. Lo único que le falta es enterrarlo, pero ya está muerto, porque no tiene amor, se endureció. Y esa es una conciencia que se pervirtió. Entonces, con eso sabemos que son los únicos dos caminos: purificarnos o corrompernos, no hay otro camino. Así de que la conciencia nos lleva por un camino de purificación, y sabemos lo tanto que tenemos que luchar hasta el lecho de la muerte, hasta el momento de la agonía. Estamos trabajando con nuestra conciencia, manejándola para que se vaya por el lado del bien, porque incluso la tentación más grande que tenemos en nuestra vida es la muerte, cuando estamos agonizando. Aún personas que mueren lo que llamamos de repente, un infarto, un accidente, algo, el alma todavía no ha salido de ese cuerpo, a pesar de que aparentemente ya está muerto, pero el alma empieza a desprenderse. Antes de que el alma se desprenda del cuerpo, tiene una iluminación de la conciencia. Una vez que se desprende, quedó en la justicia de Dios, porque la gracia se da hasta que el alma está prendida de la carne. Una vez se desprende, queda definida eternamente, porque queda en la justicia de Dios. Voy a terminar con una lectura del Salmo 98, el juez de la tierra. Cantad a Yahvé un nuevo canto, porque ha obrado maravillas. Le sirvió de ayuda a su diestra su santo brazo. Yahvé ha dado a conocer su salvación, ha revelado su justicia a las naciones. Se ha acordado de su amor y su lealtad para con la casa de Israel. Los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aclama Yahvé tierra entera,
Gritad alegres, gozosos, cantad. Tañed a Yahvé con la cítara al son de instrumentos, al son de trompetas y del cuerno. Aclamad ante el Rey Yahvé. Brame el mar y cuanto encierra, el mundo y cuantos lo habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes, ante Yahvé que llega a juzgar la tierra. Juzgará el mundo con justicia, a los pueblos con equidad. Palabra de Dios. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que he tenido de estar aquí de nuevo en este templo de San Martín de Tours, en este templo de adoración eucarística, y con todos ustedes de nuevo y con algunos por primera vez, pero de todas maneras no sabemos qué nos espera cuando salimos por esa puerta, porque solo Dios sabe, pero lo más importante es que vayamos con Dios. Yo digo, ¿qué hay más importante en esta vida que ir con Dios? Pues nada, porque si nos llega el momento ahí en la puerta y íbamos con Dios nos quedamos. Lo importante es nunca andar vacío de Dios, en ningún momento. Lo más importante es que Dios siempre esté en nuestro corazón. Es muy importante tener a Dios presente. Yo digo, en una oportunidad recién que yo comencé mi vida misionera, siempre leía de los santos que decía, vivir en permanente oración, permanente. Y yo decía, qué agotamiento, permanente, porque yo no entendía, apenas estaba aprendiendo esas cosas. Y yo pensé que era la recitación, la salmodia, que es lo que conocía de oración. Pero poco a poco fui entendiendo que la oración permanente es permanentemente estar en Dios. Esa es la oración permanente. Cuando uno siempre está consciente de Dios en todo momento. Se puede hacer y es muy importante. Además, es lo más importante, que el día que el Señor nos llame, estemos llenos de Él. Ahora, en medio de nuestras imperfecciones, de nuestra miseria, de nuestra humanidad, que ya cada uno de nosotros sabemos qué significa eso, pero que Dios no esté ausente nunca. Siempre el Señor en nuestro corazón. Pues que el Señor los bendiga, y Él conoce sus corazones y Él sabe lo que ustedes traen en este corazón. Y por eso yo le pido al Señor que esos corazones de ustedes que están en su presencia sean bendecidos, sanados, liberados, desatados de todo lo que los ata a donde no deben estar atados, y que les dé esa valentía para que sean buenos. Amén. Gracias.